El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tramo del Gobierno de la Tarde, este equipo que inicia a las 5 y concluye a las 7. Hoy es viernes 14 de diciembre, casi a mitad de mes, a unas cuantas horas. ¿Y de qué mes? Estemos a plena mitad del mes de diciembre. Estamos hoy a 10 días de la Nochebuena. Y la gente ya tiene que ir haciendo sus planes sobre cómo va a terminar su 2018 y cómo va a iniciar su 2019. Generalmente son los mismos planes para terminar y para comenzar. La gente quiere ir al gimnasio, quiere cuidarse más, quiere buscar una pareja, tener un mejor trabajo. Al final, algunos lo cumplen, otros llegan al final de ese mismo año y las ponen nuevamente para el año que viene. Este equipo de 5 a 7 está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras, que se excusa por el día de hoy, quien les habla, Yulisa Céspedes. Para hoy nosotros leemos el boletín que nos envía nuestro portal Z101 Digital e iniciamos con la primera información. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Claudia Francesca de los Santos, informó este viernes que las resoluciones para regular el transporte de carga, así como los neumáticos de los vehículos que se desplazan por las diferentes vías del país, comenzarán a implementarse a partir de enero del año 2019. De los Santos precisó que desde el Intran ya han realizado trabajos junto a la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos para coordinar las acciones que la entidad tomará en la búsqueda de prevenir accidentes en las diferentes carreteras del territorio nacional. El director de la Comisión Policial y Militar, Comipol, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, capitán de navío Luis Félix José, afirmó este viernes que con el operativo de Navidad brindarán seguridad, asistencia y protección a las personas que se desplacen por las carreteras. Félix José afirmó que el operativo inició al mediodía de hoy, se extenderá hasta el mediodía del día 7 de enero del 2019 y contará con 392 unidades abarcando todo el país. Para tal motivo, se cuenta con 2.400 hombres, 24 ambulancias en los puntos más críticos, 18 talleres comeros grandes, 15 talleres móviles con 2 mecánicos y de igual forma 24 grúas ubicadas en los peajes y puntos estratégicos identificados, un cuerpo de extricación en el peaje de La Romana y se hace un llamado a la población a la prudencia para que respete las leyes de tránsito y las señales de tránsito también, usar el cinturón de seguridad y no usar el celular cuando estén conduciendo. Bueno, equipo, este es un país muy bello, pero que hay que recordarle a la gente cuáles son las leyes que debe de respetar y cuáles son las normas que le dan seguridad. Así iniciamos este viernes 14 con el Gobierno de la Tarde. Buenas tardes para los 3 caballeros. 3 de los de Santiago. Sí. Quedan 27 allá. Las buenas tardes, Yulisa. El saludo cordial a todo el país. En mi caso, seguimos acá en cabina y bueno, vamos ahora a continuar con tantos temas de actualidad. Mucha discusión, mucho debate generado en las redes sociales alrededor de 2 temas importantes. El famoso audio filtrado, ¿verdad? De la discusión de los empresarios, mantiene mucha gente todavía dándole seguimiento como si fuera una novela, de esas que daban... Una radionovela. No, una tele. De esos embrollos. ¿Ustedes no llegaron a ver radionovela? Yo nada más recuerdo a Calimán. ¿Solamente? Sí, solamente. Sí, por la generación, claro, porque el Calimán... yo llegué a oír radionovela o a ver a mi mamá oyendo radionovelas, pero... y saludos a toda la audiencia. Las radionovelas eran un asunto bastante interesante porque fíjate cómo esos locutores tenían que ir creando esos efectos de sonido para hacer que se viera como, que la gente sintiera como si ciertamente estuviera en el escenario o se imaginara el escenario con las narraciones que se hacían. A mí me gustaban las radionovelas. Mira que yo soy de los 80 cercanos, pero yo oía radionovelas, en mi casa la oían y yo la oía también. Yo me lo encontraba de lo más divertido eso. Bueno, saludos a Eddie Alcántara, Yulisa, saludos ese sí oyó a muchas don Fafa Taveras, donde quiera que se encuentre. No, ese inventó las radionovelas. Y saludos a José Luis Mendoza. Fafa debe ser primo de Calimán. Sí, fácilmente. Sí. Fácilmente. Caballero con los hombres, galante con Con las mujeres.
tierno con los niños e implacable con los malvados. Ese era Calimán. Exacto. Y Solín. Y Solín era ¿Por qué los superhéroes necesitan como un acompañante como medio lo que dijimos de Robin? Solín, Robin, sí, eso era acompañante. El panza de Sancho. El Sancho. De Don Quijote también. Es verdad. Sí, es verdad. Es quijotesco, es quijotesco. Sí, ese era. ¿Cuáles han sido los compañeros más célebres así? No, Robin. Robin. Sí, lejos. Robin, porque fíjate que el personaje Lejos. de Batman, a pesar de que es... La verdad que Batman es muy oscuro. sí, pero sin embargo, Batman es el personaje de todos esos... No, y Bruce cómics. Wayne, un tipo aburrido. es un tipo... Batman es el más real. Porque- o el menos Porque irreal, es el o único sea, superhéroe que no tiene superpoderes. Sí, exactamente. Porque Todo no tiene es- superpoderes, y sin embargo es el más popular. Sin duda. El más popular. Bueno, se discute siempre el famoso pleito entre él y Superman. Y Superman, pero Batman... Entre Batman y tiene una Superman. La trascendencia. popularidad, el tema de popularidad. Sí. ¿Cuál es más ¿Quién popular? es más famoso? Batman Eh, es más famoso. Depende, Tú sabes, depende, tú sabes. No, mira, el pleito sale. Sale. Yo diría que Superman no. Sale. Superman es... Bueno. Es bueno recordar que Superman es... Y los cómics, las figuras de los cómics, no surgen de la nada. Se inspiran, entre otras cosas, en elementos culturales. Superman es la figura más mesiánica de los superhéroes. Es como el niño Jesús, el que nace en Sí, otro nace en lugar, otro lugar. y viene... Representación. De hecho, el nombre Kal-El, que es el nombre original de Superman antes de ser bautizado en el planeta Tierra como... ¿cómo es Clark? El nombre Clark que le dieron Kent. sus padres Clark en Kent, Clark Krypton. Kent. Es Kal-El, Entonces, que es un nombre muy judaico. Kal-El suena muy hebraico. Sí, sí. Hay muchas cosas que están alrededor de esos personajes creados en su inmensa mayoría por extraordinarios tipos como Jack Kirby, el recién fallecido Stan Lee y otros genios de ese campo, de ese submundo. Señores, eso es toda una industria en el mundo. Claro, en materia de... Cuando yo era muchacho era postalitas, stickers, cómics, ahora películas. Malas. ¿Tú no llegaste a jugar con álbumes de los superhéroes? Sí, a llenarlos, claro. No, sí. Álbumes de tuve Marvel. muchísimas. Esa- Marvel versus DC Comics, Sí. porque son los dos grandes Aquí grupos. dentro, saludo a ustedes. Sí. Usted escuchó radionovela, ¿verdad, camarada? Muchas. Mi abuela era loca con esa cosa. Y ella me contaba que cuando había radionovela era un toque de queda. Ella me contaba. Aquí Pero se usted aquí que... se hacía no, porque radionovela. yo no puedo estar en esa época. Pero yo ¿cómo pude que haber no? estado. Y la famosa... ¿Usted no era antes del Ciclón David? La famosa ¿Eh? serie ¿Tú no eras radial antes de del Felipa y Macario. Ah, claro. Era El dominicana. ciclón David. ¿Tú no eres antes del Ciclón David? No. Ah, yo no. Yo- Posible. ¿Tú no estabas nacido cuando el ciclón David? Yo sí llegué a ver Pero el ciclón David del 79. el ciclón George. Ah, llegaste. Tú recuerdas así. Más o ¿Qué te menos. pasa más o menos en tu niñez? Yo estoy diciendo lo que yo vi bien. en mi niñez. Y lo recuerdo porque tengo buena memoria, porque ya era un muchacho. Era muy Pero ya tú precoz. eras candidato Qué cuando maravilla. George... Me está llamando Fafa, que él vio San Zenón. Fafa recuerda a San Fafa Zenón. vio San Zenón. Sí, debió haber. No. No, San claro Zenón que en el no. 30. Claro que no. Fafa San nació Zenón 8 en el años 30, después. sí. 8 años después de San A mí Zenón. en el San Zenón. Pero sí conocí una señora, la madre del ingeniero Víctor Martínez, que espero esté viva todavía. Ojalá, Víctor, tenemos mucho que no nos vemos, ojalá su madre siga viva. Con quien hablé de San Zenón, ella lo recordaba, ella había nacido en el 17, por ahí, Y 16. tenía memoria para recordarlo. Oye, Perfectamente, qué bien. perfectamente. Bueno, mira, yo Viví tengo- en las yo lomas tengo de un tío- Ocoa, me dijo yo ella tengo cuando un pasó San tío- Zenón. Yo tengo, bueno, ya murió, pero estaba adolescente, tenía 19 años cuando se produjo el corte en Dajabón y él era de allá y mi abuelo era alcalde allá en la comunidad de Manuel Bueno, Loma de Cabrera. Y él me contó, bueno, en algún momento trataré de hacer un levantamiento escrito sobre eso porque me contó asuntos que se vivieron en esa época y cómo ocurrió ese proceso y cómo también Trujillo administró de manera muy hábil con ellos en una especie de sometimiento a la justicia, que lo apresaron y él estaba entre los apresados y era un asunto de un montaje y todo se sentaba y me lo contaba. Lástima que no lo grabé, simplemente lo escuchaba hablando. Tú trabajaste en esa época. No, pero te estoy hablando de que como era Una pregunta te hago. porque no se estén riendo, porque yo tengo derecho él a era el preguntar. primer hijo de mi abuelo y mi abuelo era un hombre, tú sabes, un padrote feria de esa de época. Un padrote. Y ¿Cuánto entonces- tuvo? Mi abuelo materno tuvo 48 hijos. Mira, No, ¿y se sabía los nombres de toditos? no. Y los declaró a todos. ¿Y se sabía los nombres de toditos? Sí, ¿De memoria? Se sabía los ¿No lo nombres confundía? y le ponía apodos. Lo llamaba por número seguro. Lo tenía, Claro. mira, una Juan cosa II, Juan III. impresionante. Yo conozco un señor que tiene un hijo que se llama Pero 14. estoy hablando de un hombre que era alcalde de la Sí, época 14. de Trujillo. 14. Era, Sí, tú 14 Agramonte. Qué eso dema- es- qué es demanda muy le pongo conocido. cuando sea El grande tío por de abuso. un sobrinito que sabes. tengo. Ya. 14. Que se llama 14. Sí, Porque era para poder memorizar el papá. Y sí. Diablo. Tanto.
Y hay un hermano de Pero un yo tengo- comunicador que nosotros conocemos que tiene su nombre, le dicen fulano cuarto. Así. Y ¿no? Sí, bueno, pero eso tiene sentido Yo porque si tengo- te ponen el mismo nombre de tu abuelo, bisabuelo. Yo conozco un dirigente político. Pero tú sabes lo el conocen dirigente todos Pero político, en ustedes. su acta de amigo tuyo, nacimiento, fulano Sí. cuarto. amigo tuyo que ya no es reformista, que su papá también tuvo como 50 hijos. No, 95 y es reformista. 95. Sí. No, no, Le dejó un 95 solar y era- dije que cuando lo repartieron. 95 muchachos. Dije que cuando lo repartieron el solar no quedaba ni uña para la tierra, ni tierra para las uñas. No, ahí no daban los cuartos. Oh, pero por ahí hay un cuento famoso de una familia, me voy a reservar el nombre de quien me lo hizo, que una familia que eran muchos hijos, así como tú estás diciendo, de un señor que murió, cuando entraron en un litigio por la tierra, supuestamente porque la habían vendido por pedazos y los otros hijos no habían tocado, qué sé yo qué. Todos ellos pensaban que era un tremendo terreno que iban a tocar. Y es que las señoras iban al salón antes de ir a la audiencia, y fueron muchísimas audiencias, y se hacían uno de estos moños grandes con spray, y los hombres iban y se pelaban, se pasaban por la barbería, se ponían su mejor traje, y que cuando llegan los documentos del deslinde y la discusión frente al juez, el juez dice, bueno, finalmente lo que a ustedes le quedan son como 8 tareas de tierra. ¿Cuánto? Como para 40 gente. Y le dice el abogado de la defensa, pero señor juez, ¿y tú eso moño para esa tarea de tierra? Para ese pedacito. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Falpo denuncia agresión de la Policía Nacional contra manifestantes en Nagua. El Frente Amplio de Lucha Popular denunció este viernes la represión de la que fueron víctimas ciudadanos de la comunidad de Copellito, en María Trinidad Sánchez, mientras realizaban una marcha pacífica que exigía el asfaltado de sus caminos vecinales de 22 kilómetros que ya fueron prometidos en varias ocasiones. Emmanuel Darío Vázquez, vocero municipal de la organización, dijo que los caminantes fueron reprimidos por el cuerpo del orden de forma injustificada, dejando 5 heridos, incluyendo una niña de 11 años. Denunció como responsable al coronel Pérez Pérez por supuestamente autorizar la agresión con bombas lacrimógenas y tiros de escopeta. Gabriel Sánchez, vocero nacional del Falpo, pidió al director general de la Policía Nacional disponer una investigación y establecer la responsabilidad en la agresión a manifestantes pacíficos del coronel Pérez Pérez por considerar que este oficial no respeta ni garantiza la seguridad de quienes protestan de forma cívica, democrática y pacífica. Argentina, Nicaragua y Venezuela, mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump presumen un sólido avance de su país. Vaya, vaya. Y en Argentina, el mandatario Mauricio Macri afirmó que habló hoy viernes por teléfono con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y acordaron encontrarse el 16 de enero próximo en Brasilia para empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa. En los últimos días, y aunque no se llegó a confirmar por parte de la presidencia ni la Cancillería de Argentina, medios locales publicaron que Macri no tiene previsto viajar a la asunción de Bolsonaro en Brasil el 1 de enero y que será el ministro de Exteriores, Jorge Faurí, el encargado de representarle. A pesar de que diversas voces apuntaban a una posible mala relación entre los líderes de las dos mayores economías sudamericanas, ambos han hablado por teléfono en diversas ocasiones. Miren, ayer, ya después que salimos del programa, comenzó a circular en las redes sociales, ustedes conocen, una conversación que filtraron sobre la situación de Poliplas y Propagás. Yo llamé a Yulisa, tan pronto recibí la información, creyendo que me la habían enviado como primicia. Alguien que me dijo, tú solo la tienes. Y cuando yo llamé a Yulisa, me dijo, eso está regado en las redes sociales. Eso lo tiene tú, Kilimundi. Eso lo tiene todo el mundo. Yulisa me dijo, ¿y ahora fue que te llegó? Cuando yo la llamé. Bueno, pues el caso es que lo que me dio pena de la conversación entre esos dos empresarios, peleando e interesados, lógicamente, por su beneficio, por su cuarto, en ninguna estrofa o párrafo de esa conversación se pensó en los infelices que murieron, en los familiares que sufren por vía de consecuencia y se convierten en víctimas de esa catástrofe,
Hay que ver, Eddie, porque esa conversación ¿Está editada? está editada. Claro. Está cortada, y si tú escuchas el audio, para todo el que le ha escuchado, puede darse cuenta que se graba cuando ya está en proceso. O Sí. sea, parece que al señor Santana lo cuquearon, como Esperaba decimos que el se Licey fuera al medio. decalentando. Sí, pero Y parece. cuando ya lo tenían Claro. descalentado. Entonces, quien lo empezaron a- editó, parece que tampoco le interesaba que la sociedad dominicana se enterara de que ellos estaban preocupados por la víctima. No, sin duda que no. O sea, el que lo filtró, el que filtró esa conversación, lo que menos le importa es lo que le ocurrió a la víctima, para mí. Porque si hubiese querido dar señales de que ciertamente se sentían cierta preocupación por lo que le pasó a los infelices que murieron ahí, que no se sabe cuánto ganaban, cuando viene a ver ganaban hasta centavos. Ese no pensó en ninguno de ellos. Mira, ¿Y qué pasó con el señor Arturo Santana? Que él en esa conversación, editada o no, en esa parte que editaron, siempre habló de cuarto, de su dinero, de sí, su cuarto. de su dinero, pero también, Entonces, ¿pero dónde está el tema? Para yo, y te paso, Esteban. Óyeme, parece ser que Poliplas quería involucrar el nombre de Propagás para tratar de la carga de descrédito que tiene Poliplas, que la llevaran entre los dos. Porque tú puedes tener la seguridad que eso lo filtró esa empresa. Entonces, que el dominicano no le interesa esa vaina que estén conversando entre ellos. Pero ellos saben que con eso iban a generar un morbo, que hoy todo el mundo iba a hablar de ese tema. Y Díaz Cabral tiene que entender que los dominicanos no le están reclamando otra cosa, sino que le digan por qué no se evacuaron a las personas en el tiempo oportuno. ¿Y por qué no habían estándares de seguridad? ¿Por qué no habían estándares de seguridad? Si ciertamente faltan personas, porque hay familiares que están diciendo, ¿dónde está la mía? Tampoco le dan respuesta. Y que esa compañía le diga a este país cuánto ingresaron ahí, porque tienen que tener un listado de registro para que todo el que entrara ahí ponchara para saber si fue a trabajar ese día o no. ¿Cuánto entraron? ¿Cuánto salieron? Incluyendo los que fallecieron y que dieron el parte ya de que ya murieron. O sea, eso es lo que le interesa. No le interesa el interés que tengan ellos de decir que tú, que aquel. Ahora, todo el mundo se dio cuenta que el objetivo de esa compañía era tratar de que ese decreto la cargaran entre dos compañías, que yo no sé cuál de las dos tiene mayor responsabilidad, pero yo sé que lo hizo para eso. pero mira, fíjate algo, mira, creo que por un lado se está diciendo también de que eso pone de manifiesto la forma como se manejan determinados empresarios en el país. Mira, eso fue una conversación privada. Por lo tanto, en conversaciones privadas, yo me imagino que cualquiera de los empresarios de este país puede tener un lenguaje así o de cualquier momento porque están defendiendo sus intereses y se supone que es una conversación privada. Pudo haber dicho peor y no pasa nada. Porque es un asunto privado. Segundo, fíjate que cuando Arturo Santana, que hay que reconocer que Santana es un hombre que ciertamente viene de abajo, es un luchador, conocemos cómo que se manejan en el mercado de los combustibles, esos tipos hablan así, o sea, son así. Ahora, es una conversación privada. Él incluso no tiene razón, no tiene toda la razón cuando pretende que no se mencione el nombre, la marca principal de su empresa. O sea, cuando digo que no tiene razón es porque en algún momento había que mencionarla. Bueno, pero ya la han mencionado. mencionado. Ya se había mencionado 700 veces. Además, el objetivo que de todas maneras ya de nada vale que él tenga la intención de que no se mencione, porque ahora se ha mencionado y de mala manera. Pero segundo, él lo hace como con un interés mercadológico de proteger su marca. De proteger su marca. Porque al final, Natgas es parte del grupo. Sí, Propagás. es parte del grupo y la gente lo sabe y como quiera se va a saber ahora. Pero yo creo que lo que lo indigna, Esteban, es sentir que le están tratando de hacer un daño a propósito. Sí. No de que se manejen las cosas como verdaderamente quiero decir también en esa parte que como quiera que sea, y porque voy a hablar en contra y a favor de los dos. Como quiera que sea, de todas maneras, Poliplas se cuidó de no mencionar el nombre de Propagás hasta el tercer día, cuando emitió el comunicado, y entonces ahí menciona Propagás. O sea, el primer día no lo mencionó, el segundo día no lo mencionó, el tercer día tampoco. O sea, quiere decir que de todas maneras no se le puede atribuir la intención inicial de mencionar. Una pregunta te hago. Déjame terminar. Segundo, entiendo entonces que la pretensión de Arturo es una pretensión un poco alta, porque de todas maneras no iba a evitar que su marca se mencionara. En el lenguaje que él utiliza, que habla mucho de cuarto, en la conversación entre los dos,
aunque fue editada y no se sabe, porque no podemos decir que en ningún momento mencionaron a los afectados porque no se sabe qué más hubo en la conversación, pero aún así, cuando él habla de cuarto, él habla de que mira, yo voy a pagar, tú también vas a pagar, vamos a perder dinero, lo que estamos evitando es que perdamos dinero, vamos a perder más dinero todavía, porque como quiera que sea vamos a tener que buscar dinero. O sea, él está hablando en un lenguaje empresarial. No, y reconoció que él tiene que ser responsable de una parte. Exactamente, no le está huyendo. Eso hay que reconocerlo. Incluso le está diciendo, tú también vas a perder dinero, vamos a perder los dos. Sí, pero ahora. Le habló como empresario, pero Él dice, vamos a ponernos de acuerdo, porque aquí los únicos que vamos a gastar somos nosotros. Incluso fíjate que él dice al final, no me hables de abogado, que lo que vamos a gastar cuarto y a perder cuarto somos nosotros dos. O sea, el tipo está hablando como empresario, le está hablando a un empresario. Y él dice, vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a ponernos de acuerdo porque como quiera que sea vamos a pagar. Yo estoy asegurado, mi NATSGAS también está asegurada, vamos como quiera pagar. Tú también vas a tener que pagar. O sea, actuó correctamente. Quiere decir que está bien, pero para finalizar, lo de filtrar la grabación. Es un video malicioso. Lo del filtrar la grabación. Óyeme, cuando uno tiene una conversación de ese tipo y tú tienes empresa, yo tengo una empresa registrada que pica poco, pero algo hace. Lo que te quiero decir es que si yo tengo una conversación contigo de negocio y voy a grabar la conversación, tengo que decir. Sí, pero que a eso debo decir. Sí, pero eso acarrea consecuencias. Dame decirte qué pasa. O sea, dame decirte qué pasa. Grabaron tal vez sin su autorización. No, pero dame decirte qué pasa. De eso, es una conversación privada. Tal vez sin su autorización. Sí, no, de la autorización de Arturo. Entonces, es una conversación privada. Obviamente, al hablar de la filtración, tenemos que tomar en cuenta que obviamente no fue el que la filtró primero, porque a él es el que menos le conviene, y segundo, porque él es que está en speaker. Está bien, pero escúchame. Él es que está en speaker. Pero, no, y si tú te fijas, las otras dos personas se manejan. Se manejaron, se administraron. Había mala fe en la o sea, había mala fe. Las otras dos personas manejan el lenguaje porque lo que lo estaban era provocando. Mira. Y ahora, lo último que voy a decir, la asesoría es un error. Si la asesoría la dio el estratega o la estratega de comunicación para que se filtrara, cometió un grave error. Porque no lo supo manejar. Y si fue su asesor legal o asesora legal, también cometió un error, porque esa puede ser una muy buena arma. Por el lenguaje de amenaza puede ser una buena arma, pero una buena arma para los tribunales. No ahora, porque ya después que se publicó así, quien queda fea es esa empresa. Pero mira, pero mira algo. La parte que estaba amenazada. Tú puedes tener la seguridad de que eso va a acarrear consecuencias, porque eso es irregular e ilegal lo que hicieron. Sí, fue un abuso. Y tengo la información de que el abogado de Propagás ya está haciendo todos los aprestos para iniciar el proceso ante los tribunales, encaminar un proceso ante los tribunales de la República. Ahora, yo lo que quiero con esto es decirle al señor Díez Cabral que si de algo está claro en la sociedad dominicana, que el siniestro ocurrió en su empresa. Y que independientemente de que todavía no hay un parte oficial que responsabilice a una de las dos empresas en específico, aquí hay una realidad. Su empresa tiene que dar explicaciones. Usted reclámele a Propagado, a Nagado, a quien usted quiera, pero no trate de hacer parte a la sociedad dominicana de su conflicto que usted pueda tener con el suplidor de usted, si usted sabe que la responsabilidad de que algunos no aparezcan y no haya información. Y si no había estándar de seguridad, es responsabilidad de la empresa de ese señor. Y ojalá que a partir de ahora, porque su empresa va a continuar, ellos tomen medidas para que eso no vuelva a ocurrir. En esa discusión se podía decir lo que sea y no debió publicarse. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:29. Hablamos de aquella furtiva llamada y de las consecuencias que traerían las situaciones en torno a la explosión en Poliplas. Que me graba así tenemos problemas, hay más de todo lo que yo digo por teléfono. No, porque mira, estamos hablando de un asunto. Fulano, te tengo aquí en speaker, estamos fulano y fulano y te estamos grabando. ¿Te podemos grabar? Es así que eso, eso tiene consecuencias penales. Pero venga acá. Y remunerativas. Porque es una conversación privada. Bueno, pero una conversación privada, donde se puede decir cualquier cosa. Cuando tú estás trabajando una relaciones públicas o prensa o publicidad, lo que sea, que me imagino que es lo que pudo haber pasado ahí, tú mides qué te conviene más, hacer una campaña sucia y embarrar a mi oponente y colocarlo mucho más abajo de donde está, o asumir una posible consecuencia legal. Si tu interés primario es hacerle daño a quien está al lado tuyo, enfrente de ti o en tu contra, tú asumes la consecuencia legal, te corres el riesgo, porque para ti es más importante hacerle daño al contrario. Y aparentemente eso fue lo que pasó ahí. Sí. En caso
porque es difícil que esa llamada se haya grabado y que sin querer se haya ido a los medios de comunicación y a las redes sociales. Y mucho menos que haya penetrado Por tanto. favor. Pero aparte de eso, fíjate una cosa, estamos hablando de dos responsables que en este caso y a ese nivel, ¿quién le va a grabar una llamada a esa gente para ponerla a circular? No, pero no solo eso, que son dos responsables que en este caso tendrían que buscar la manera de ponerse de acuerdo. Ellos no me dieron y fíjate que Arturo que no es un empresario de este tiempo, pero que tal vez es un, no, pero llévalo suave, es un hombre Esteban, más ¿cómo pragmático. que no es un empresario de este cuando digo que no es de este tiempo? tiempo, en el sentido de que no es un empresario moderno, La no es un tipo gente de joven, edad tenemos es de la vieja derecho guardia. también. Pero a lo que me refiero es a que él se nota más pragmático en la conversación. Sí, o sea, porque le dice, mira, nosotros lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, porque tú al y final yo tenemos vamos que a pagar, asumir somos eso. nosotros los que vamos a perder, somos nosotros los que vamos a asumir los costos. Y no está renegando Bueno, y habla de la compañía de seguro, los dos Él dice que hablan. está asegurado, que tiene las dos empresas aseguradas. O sea, él está siendo práctico en términos de negocio. Le estaba hablando como empresario a otro empresario. Ahora, uno cree Es muy lamentable. Uno cree que eso esos niveles, se haya porque dado. a veces yo creía cuando era muchacho que el dinero te hacía diferente. Y uno cree que a esos niveles uno Bueno, iba. hay Esas son personas, muchachadas. hay personas que ¿Tú son. me entiendes? Porque yo estoy No, yo seguro creo que que esa ni se- la abogada de Díaz Cabral ni Díaz Cabral midieron consecuencias. Eso es Bueno, de los filtrar esa los conversación. los Que la asesores- grabara no hay problema. Los asesores son los que fueron Pero a ver. filtrar la conversación para hacer parte de la sociedad dominicana, una conversación entre esos empresarios que a nadie le importa. Pero señores, pero Para ven tratar acá. de llevar una carga de descrédito que ellos la tienen encima solo y tratar de que sea compartida. Que para mí eso era lo que buscaban. Ahora, Y eso vamos a ver qué va a siempre pasar. tiene un efecto Porque yo boomerang. creo, en definitiva, Muy feo, muy feo, muy feo. primero que aparte de que quedó muy feo, yo creo en definitiva Pero, que a nadie le importaba esa conversación. y además habla La gente lo peor. que quiere es respuesta. Claro, habla peor de Díaz Cabral Sí. que del otro. Porque Sí. él le grabó la llamada o dejó que alguien le grabara la llamada. Sí, y es sí. lo que aparentemente se ve, porque cuando él se ve con esta calma, la otra persona que está a su lado se nota un poco ¿Tú sabes falsa. lo que ha pasado? No, ahora? y que Uno se identifica con la posición del otro y dice, obvia. oye, pero si a mí esa persona me llama, No sé, yo también voy a tener la duda de pero si me eso está me lo grabando. Así, si Díaz Cabral me llama a mí ahora mismo aquí, yo no le voy a hablar. No, a eso digo, hoy día. Si Díaz Cabral te llama a ti, Esteban, no hable. No, pero después de esa, mira lo que pasa ahora, después de esa filtración, que obviamente no salió Un del acto lado de de Propagás. deslealtad Después de esa muy filtración, grande. la imagen de Poliplas y de su ¿Está presidente peor? está peor. Claro. O sea, tuvo un efecto Mira, boomerang, eso un es lo efecto lamentable, negativo. porque antes Poliplas, como nosotros comentábamos en la pausa, era una pobre empresa, pobre en el sentido de que uno la veía con cierto acongojo. O sea, una empresa que tuvo Sí, la como quiera desdicha está perdiéndose, de le ser cayó su víctima empresa, sí. de una desgracia. Sí. ¿Quién quiere que se le mueran 8 personas, sean empleados o no? ¿Quién quiere que le estalle su negocio? Su negocio. A menos que tú tengas un arreglo con el seguro o tú quieras darle un palo al seguro, pero ese no es el caso. ¿Quién quiere ser la protagonista de una tragedia como esta? Yo creo que el tema de ellos ha sido una imagen mal manejada, una crisis mal manejada, y con el tema de la llamada entonces lo han puesto peor. Sí. Y es muy lamentable porque aquí de lo que deberíamos estar hablando es de los planes de auxilio para las familias de los muertos y para los más de 80 heridos. Mira. Y de la reconstrucción de ese barrio. No deberíamos estar hablando de chisme entre empresarios. Eso debieron guardarlo entre Me ellos. llama un abogado y me dice, y es cierto, buscándole el sentido lógico desde el punto de vista jurídico al tema, lo que sucede es que parece que ya está certificado el hecho de que independientemente de la falta o falla que pudo haber tenido la empresa suplidora, Poliplas sabe que existe un asentamiento escrito en el que a ellos le decían que producto de la falla generada por el camión o por quien sea, había que apagar la caldera y ellos se negaron Y a ellos se hacerlo. negaron. sí. Entonces, frente a un tribunal, Bueno, eso está en el informe. frente a un tribunal van a ser, tal vez propagar tercera civilmente responsable, pero todo el El peso, principal es la compañía todo el que peso explotó. del perjuicio que se causó y el daño que se causó va a recaer encima de Poliplas, y Poliplas está Sí. tratando de buscar la manera de que se cree De bajarle la una imagen campaña, a no, para Propagás. tratar de equilibrar Que cualquier responsabilidad sí, De que la responsabilidad ponerle- sea menor. frente a un tribunal, a un Sí. tribunal. Y mira, por eso ellos analizan, pensaron en eso y no pensaron en la consecuencia de la filtración de esa llamada. Porque cuando yo escuché eso ayer, para mí fue tan
tan O sea, asqueroso. ellos están en una mala posición. Probablemente cuando eso se vaya a un tribunal van a estar en una peor posición. Su imagen va a estar todavía más debilitada, pero ellos, para no quedarse solo en el sótano, quisieron arrastrar a Propagas. No, porque ellos saben que Y pueden el arrastrar, mayor y pueden peso. arrastrar a esa empresa. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y voy a hablar viéndolo desde el punto de vista del empresario. En todo caso, yo ahí buscaría la manera, como Poliplas, buscaría la manera de aliarme Sí, eso con debió el otro ser- responsable. Debió ser la estrategia. Claro, aliarme con el Y otro tratar, responsable. de compartir en igualdad condicional la Pero ven responsabilidad. acá, y además por 2 razones. Te voy a decir por 2 razones. La segunda es porque entre los dos, por tratarse del tipo de negocio que manejan, el otro no solo es más veterano por edad, sino también que debe ser un tipo mucho más hábil por el tipo de negocio en que se maneja. Aquí Claro. los negociantes, los empresarios de combustible saben cómo moverse De en todas los estamentos formas. gubernamentales y en los estamentos judiciales. Mientras tanto, O sea, ya te estoy hablando como empresario. a los infelices Lo que hay que decir es que se eso ha hecho fue un fondo, muy lamentable. se ha creado un fondo a través de una empresa aseguradora, responsabilidad de ambas partes, y a los infelices que se vieron afectados, que no se le está dando el tratamiento psicológico que merece Esa No, es. nada. esa situación. Bueno, ellos crearon un fondo conjunto Y están dándole 11.000 y empezaron 11.000 a los que han consultado. empezaron a darle Le respuesta. están a la dando gente. 10.000 y 11.000 pesos pesitos. o dólares. No, si fuera dólares. Si fuera dólares. ¿Pero a quién? ¿A la gente que se le murieron los familiares? No, a los que fueron afectados colateralmente. A lo que Ah, le pero de- espérate. A lo que tienen. Pero a lo me que imagino transportó que ellos vivienda. se lo van a dar dependiendo del daño con, que con tuvieron. ese asunto en específico también. Te hago una pregunta, Eddie. Y tú Sí, tienes, pero aparte de pero tú que- tienes nociones, escúchame, tú tienes aparte de lo nociones, económico. tú tienes nociones de que esa cifra deba ser más alta o exactamente cuál. No. Yo Ok. entiendo. No, eso no hay manera de Yo decirlo entiendo. si tú no tienes un estudio Sí. de qué perdió cada Sí, yo quien. entiendo Claro. que eso no debe ir acompañado del pesito que se le da, aunque sean 11.000 o 2 millones de pesos, sino también de un acompañamiento Claro. clínico y médico para que la gente. Hay que gente ahí esté con estrés postraumático. Hay gente ahí que Claro. se le cae un tenedor detrás. Y sale Claro. huyendo. Y va a brincar. Pero yo quisiera que tú veas cómo las profesoras, que me conmovió esas imágenes en un periódico en el día de ayer, estaban recibiendo a los estudiantes. ¿Y cómo estudiantes que llegaron ahí por primera vez antes de ayer se sentaron a llorar? Ay, sí. Claro. Entonces, Claro, ¿tú una crees cosa. que eso lo resuelve 20, Sí. 30, 50 Porque mil son pesos? inolvidables. 2 millones de Hay pesos? una Eso es profesora inolvidable que eso. dijo ¿Han que, pensado en eso? que pensó, uno dijo que pensó que se había caído un avión y otro dijo que pensó que había una guerra. Tú escuchar niños hablando en esa Mira. tonalidad, la verdad es que tiene que dar pena. Que es otro punto también. Mira, las empresas tienen que vincularse con la sociedad. Ellos no lo van a hacer. Y no, cuando digo no que no lo van a hacer. Esa refiriendo- empresa no lo van Me a estoy hacer. refiriendo no al presente, sino también al pasado. Aquí los empresarios, ese asuntito que es un invento propagandístico, más propagandístico y más estratégico para el interés del empresario que para el bienestar que van a brindar. Me refiero a la llamada responsabilidad social corporativa. Esa es la mejor creación que han tenido los empresarios. Sí, pero aquí- aquí hay muchos empresarios que no se han enganchado No, aquí- en ese tren. Y ese tren tiene sus Aquí está- beneficios no, lo que porque pasa al es que final dice- la sociedad te ve de otra manera. Aquí te está pensando en eso por el hecho que ocurrió, pero déjame decirte algo. Si aquí los estados fueran más responsables y obligaran a las empresas a prepararse para cualquier acontecimiento y hacer exactamente lo que te está diciendo, aunque no ocurra nada, yo entiendo que la mentalidad del ser humano en la República Dominicana hubiese sido hasta otra con ese hecho que ocurrió. Pero aquí ahora se está hablando de todo, de prevención, de alarma, después que ocurrió el Bueno, hecho. podría ser la entiendes? consecuencia más positiva de esa situación. Que todo el mundo ponga su barba en remojo. Hay que decirlo, es una pena, pero ya habiendo ocurrido el evento y no hay forma de borrarlo, esa podría ser la consecuencia más positiva. Que todo el que teniendo actividad industrial, actividad de cualquier servicio que genere esos riesgos, ponga sus barbas en remojo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, hablamos del chisme de ¿Por qué tú no llamas? Poliplas. ¿Por qué tú no ¿Podemos abres el decirlo teléfono? así? El chisme Sí. de Poliplas. Pero, ¿y tú crees que todos los dominicanos... Abre los teléfonos a ver si los dominicanos están en esa No, conversación. señores, pero ¿Ustedes ¿qué creen más? que la gente ¿Qué más? sepa? ¿Cómo que sí? Pero ven acá. No, yo no voy a hablar más de eso. Pero Pero yo no creo, pero no, pero yo no voy a hablar más de eso. Es mejor ni hablar de eso, ¿no? Y además eso lo sabe todo el mundo. Tanto así. Abre Pero los ya teléfonos. en el Cibao incluso hay una campaña que ¿De están qué? diciendo que eso
fue montado para que, De que sonaron para que tambores. no se hay un conozca la ataque situación ahí. de las Águilas Ibaeñas. Oh, sí, lo tengo. Sí. Ya, No, pero lo yo tienes, se no, lo enviaste. Pero una cosa sí, lo socializó. No, porque la gente, mira, yo te digo, Yo les dije, y yo serio oyendo ese audio. oigan, yo le mando este audio a Eddie, a José Luis, a Esteban, a Ricardo, a mis compañeros, como un análisis sobre la llamada anterior. Una cosa muy Pero yo aterrizada. estaba seguro que ustedes se iban a quedar atentos hasta el final. Yo no tengo la menor idea de quién fue que hizo el audio. A mí me llegó por redes sociales. Si alguien sabe quién es, pues me llama y nosotros aquí le damos los créditos. Pero yo se lo voy a poner a ustedes también, pero óiganlo hasta el final. Mira, Roberto, Irving, Rosa, yo estoy casi seguro. Se le ¿Yo acabó. estoy qué? No lo Casi- pegue, no lo pegue tanto. Dime, Francis. Cuando termine el audio tenemos la 11 Ese a... voicemail que se ha difundido espérense. sobre esa conversación de esos altos empresarios de Poliplas y de Propagás. No es más que una estrategia para tratar de distraer y cambiar la atención de la situación que está pasando con las Águilas. Es una estrategia muy fuerte que están haciendo. la gente creativa. Ay, no, y ay, ahora con toda esta ay. teoría de conspiración. Miren, Hasta con la sobre, tragedia. sobre el pacto migratorio y luego de declinar, vamos a abrir en la línea 11 a Pelegrín Castillo, alto dirigente y candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, un ex diputado de varios periodos, ex ministro de Energía y Minas. De hecho, fue el que inauguró. Primer ministro de Energía. Ex amigo de Danilo. No, sigue siendo amigo. No, no son amigos. No. Que no me lo diga a mí, que me No, lo diga a mí. bueno, Es más, él está ahí, que me lo diga a mí. Tiene Que son varios, amigos. Pero no, saluden, no. saluden a Don Pelegrín. Pero no coman ansias. De por Dios. Pelegrín, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Un usted? saludo a todos ustedes. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, bien. Le Aquí preguntamos también de Poliplas. llamándolo para compartir con ustedes una preocupación y con el público del gobierno en la tarde. ¿Usted también está preocupado por las Águilas? Pues yo soy aguilucho. Ah. Aguilucho y a mucho ¿Y orgullo. usted está de acuerdo que ese audio de anoche de Poliplas y Propagás fue para distraer la situación de las Águilas? Bueno, yo creo que se trata de un incidente, vamos a decir, delicado. Yo no quiero intervenir en esos detalles porque son una Sí. litis pendiente que va a ser realmente Hay mucho importante. cuarto envuelto ahí. Pero yo lo estaba llamando para otro fin. Sí, no, Sí, claro, adelante. claro. Tenemos la situación, Pelegrín, de que Sí. salimos de una cosa Sí. y parece que vamos a entrar en otra del mismo tema, que tiene que ver con la política migratoria soberana de la República Dominicana y con las apetencias internacionales que hay sobre ese tema. Ciertamente. Y por eso quiero aprovechar este medio de tanto alcance, de tanta importancia, para hacer un llamado al presidente, a las autoridades, que rectifiquen, que no cometan el error de firmar ese pacto internacional de refugiados. Ujú, el de ACNUR. No hay realmente ninguna razón para que República Dominicana firme ese pacto. Sí hay muchísimos riesgos, peligros ciertos de que eventualmente una vez el país entre en esos compromisos, entonces se generen situaciones donde sí es ¿Dónde sí? ¿Qué le- citado como un país de refugio. Y sobre ese particular, quiero aportar estos datos. El gobierno dominicano históricamente, y eso fue en parte por una política que impulsó el doctor Balaguer hace muchos años, con la política de la categoría de refugiados de la República Dominicana. Y lo hacía precisamente por la ubicación a la que nos región del Caribe, en la isla de Santo Domingo, Se está cortando. Parece que hay alguna interferencia donde está hubo una Pelegrín. resistencia a trabajar con ese tema. Y Don por Pelegrín. eso, en el caso de República Dominicana, el número de refugiados ha sido mínimo. Pero desde que el gobierno dominicano cambie de postura e impulse una política de compromiso como la que está impulsando la ONU, en el actual contexto, que nadie tenga la menor duda de que se van a generar situaciones en la isla particularmente para que se produzcan
hacia República Dominicana procesos de éxodo, de traslado masivo de poblaciones, más de lo que ya hay, y para darle a ellos la categoría de refugiados, incluso con la variante de refugiados económicos. Pelegrín. Y eso, pero permíteme, Yulisa, aportar este dato. Mira, en el año 1993-94, la administración del presidente Clinton presionó a los países de la región y particularmente a República Dominicana en el momento en que bloqueaban Haití para que aquí se abrieran campamentos de refugiados, Sí. 20 campamentos de refugiados. El gobierno dominicano resistió, se negó, el doctor Balaguer se negó, incluso dijo que cualquier campamento se debía abrir en la frontera del lado haitiano y que el gobierno dominicano facilitaba el apoyo logístico, pero que en ningún caso iba a permitir que en el territorio dominicano se abriera campamentos de refugiados. Y eso es bueno tenerlo presente porque ahora estamos en un escenario que puede ser potencialmente más peligroso. De hecho, y quiero que les presten atención a este tema, el gobierno dominicano suscribió bajo la administración, el periodo anterior del presidente Medina, terminando el periodo, un acuerdo con el embajador Brewster Sí, el último de acuerdo que firmó. preautorización Ujú. aérea. Ese acuerdo está ahora mismo en el Tribunal Constitucional. En principio, no debería haber ningún reparo porque tiene aspectos que son muy convenientes para el país. Sin embargo, aprovechó la representación norteamericana, el embajador Brewster, los negociadores, la debilidad del Estado dominicano y le permitieron colocar unas cláusulas y sobre todo un anexo malicioso, peligroso, dirigido ¿a qué? A que República Dominicana pasara a someter su política de refugiados y asilo a la tutela de los organismos internacionales y de los Estados Unidos. Y eso ahora mismo lo tenemos que relacionar con este otro programa, porque al país lo están viendo realmente como el espacio de solución a la crisis estructural de Haití. Por eso yo insisto mucho, los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que no tenemos problemas de migración, no tenemos un problema de desarrollo desigual en la isla, tenemos un problema internacional. Y mientras no cambiemos el enfoque, vamos a estar arriesgándonos cada vez más, generando situaciones que van a perjudicar cada vez más a República Dominicana. Le hice un llamado al presidente y se lo reitero ahora. Y se lo digo a todo el liderazgo político. Es necesario una conferencia nacional para que se adopte una política de Estado frente a este desafío. Este no es cualquier desafío. Estamos llegando a situaciones extremas con escenarios globales, regionales, insulares, que están gravitando sobre República Dominicana y tenemos sobre esto que tener una posición de Estado, que la misma se exprese en el gobierno y en la oposición, en lo que hoy mandan y en lo que mañana pueden llegar al mando. Bueno, surgen una serie de cosas y estaremos dándole seguimiento, una acotación, y creo que es parte del comentario que hace Pelegrín, es cómo se ha querido, sobre todo, desnaturalizar el término refugiado, que era lo que ayer hacíamos hincapié. Hay gente que ha dicho, no, porque son refugiados económicos. Pues vamos a considerar refugiados económicos a los dominicanos que salieron del campo, precisamente por la quiebra del agro, y vinieron a la capital. No existe el término refugiado económico, existe por los términos que ayer describíamos, y ahora se está intentando, Pelegrín, compañeros, manipular esa terminología. Y aunque existiera dentro del acuerdo, tampoco es admisible por ningún Estado, porque entonces los 10 millones de haitianos había que traerlo aquí como refugiados, porque la situación de ellos para refugiarse sería económica, porque la situación económica que lo lleva a emigrar hacia la República Dominicana. Eso es así. Muchas gracias, don Pelegrín. Gracias a ustedes, gracias. Siempre. Y Yulisa, Dígame. ¿tú tenías una inquietud? Sí, te quería preguntar, ¿por qué desde tu punto de vista no se habló de este pacto de ACNUR por los refugiados junto con el acuerdo de las migraciones que había presentado la ONU? Mira, yo creo que aquí tenemos que pedirle a las autoridades
que estos temas los traten con más transparencia. Nos estamos enterando, incluso, de acuerdos que se firman, cuando llegan al Tribunal Constitucional. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes estaba enterado de que República Dominicana había llegado a un acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos Nadie. para permitir la presencia militar sin restricciones en República Dominicana de tropas norteamericanas con acceso al espectro radioeléctrico, con acceso a cualquier tipo de armamento? Eso el país se vino a enterar cuando el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, nulo por afectar la soberanía, por ser lesivo, por ser desigual. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ganaríamos mucho si cada acuerdo que se suscribe, antes de suscribirlo, se somete a algún tipo de ventilación pública y sobre todo, después de suscrito, cuando va al Tribunal Constitucional, que se conozca. Esto porque nosotros lo estamos ventilando y porque le estamos dando seguimiento, pero debe haber un mecanismo de publicidad porque esos acuerdos después, de una u otra manera, terminan afectando el destino de toda una nación. Entonces no es democrático que un gobierno nacido en la urna, que tiene la obligación con la mayoría del pueblo en cosas de este tipo, esté suscribiendo acuerdos de esta naturaleza o discutiéndolo siquiera sin hacer amplias consultas, porque no estamos hablando de cualquier... Se cayó la llamada. Bueno, porque se cayó. Se cayó la llamada, no Pelegrín. Que se le acabaron los minutos. ¿Cómo yo le voy a tumbar una llamada a mi amigo tampoco Pelegrín? Que se le acabaron los minutos, Pelegrín. Pelegrín, Vinicito, son mis amigos entrañables. Y yo estoy de acuerdo con ellos en todo lo que tenga que ver con la frontera. Totalmente. Pelegrín recargó con una de 100 antes de llamar. Pero Pelegrín, si nos está escuchando, un abrazo. Se cayó la llamada. Muy buena su exhortación de que el presidente de la República debería reflexionar sobre la posibilidad de no firmar también ese pacto. Totalmente. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, son las 5:58. Hacemos un acuse de recibo o dos. Hay una invitación del Frente Religioso del partido a actividad navideña a todos los hermanos del Partido Revolucionario Moderno, gracias de Alcántara. Para todos los hermanos, simpatizantes, militantes, dirigentes y líderes de esa organización. El lugar es la casa del ingeniero Milcíades José Novoa, secretario nacional de organización, en la calle, pero mandaron hasta la dirección. Si se llena de gente, eso no es culpa de nosotros, Calle Alpes, número 39-A, esquina calle Pompeya, frente al Colmado Oriental, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Vaya pueblo. El 14 de diciembre, eso es hoy, a las 7 de la noche, de 7 a 10. Ellos esperan contar con su presencia. Este es un servicio público de la Sexta a solicitud del jefe de este equipo, de don Rafael Fafa Taveras. También agradecer la comunicación que nos envía una bella carta de Navidad con una invitación a su cena de Navidad que nos envía el Tribunal Superior Electoral. Un abrazo a Cristian Perdomo, a Rafaelina Peralta, a Ramón Aristide Madera, mi amigo y mi ex compañero de trabajo, a Santiago Salvador Sosa Castillo y a mi amigo entrañable Ramón Jaques Liranzo. Su actividad será el próximo miércoles 19 a las 7 de la noche. Gracias por la invitación y mi abrazo desde aquí para todos. Vamos a iniciar con la ronda de comentarios y nos vamos con el señor Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, por eso es que a veces uno tiene que criticar los programas que se inventan y hacen público en los medios de comunicación las autoridades. Con relación a cosas que llaman la atención de la sociedad dominicana y que uno le pide a esas autoridades hacer hincapié en esos temas para tratar de generar políticas preventivas en procura de que no sigan en aumento esos hechos que nosotros todos repudiamos, como el caso de la violencia de género, los feminicidios, que siempre salen con un programa que nunca da resultados. Se gastan una millonada diciendo que ahora sí, que palabra de hombre, que yo no te pongo la mano, una serie de vainas que no sirven para nada, que son aderezos desde el punto de vista lingüístico, pero que no funcionan ni tampoco lo ponen a funcionar. Y digo esto porque uno ha visto cómo
la sociedad en sentido general y la mayoría de los que hacen opinión pública le han solicitado a nuestras autoridades que hagan hincapié en el tema de las niñas embarazadas que son menores de edad. Y no pasa nada. Tú te cansas de decirlo y que tienen que velar por eso no hacen nada. Y los organismos que reciben los recursos para política preventiva, ¿en qué utilizan los cuartos? Porque no hacen nada. Y hoy sale una información que dice lo siguiente. El Servicio Nacional de Salud, SNC, informa que durante el periodo enero-octubre del año 2018 se reportaron a través del monitoreo a 21 hospitales que un 12% de ese levantamiento que se hizo en esos hospitales, equivalente a 12.788 mujeres que dieron a luz en esos hospitales, eran de ciudadanos extranjeros, de mujeres que no son dominicanas. Qué preocupante, el 22%. Imagínense, cuando sigan pasando los años, llegará un momento en que va a ser 50 y 50. 50 partos de ciudadanas haitianas y de otra nacionalidad, pero haitianas fundamentalmente, y 50 dominicanas. Imagínense ustedes lo que va a pasar. Eso es preocupante. Pero más preocupante, que fue lo que me llamó la atención, fue el que el 24%, más de 14.000, exactamente 14.126 de esas mujeres que dieron a luz de ese levantamiento que se hizo solamente en 21 hospitales, eran menores de edad. Wow. Óigame bien lo que le estoy diciendo. El 14% eran menores de edad. Y yo le pregunto a las autoridades, perfecto, dieron a luz. Tal vez hay una irresponsabilidad de parte de los padres que consienten muchas veces las relaciones. A los que tienen padres que pueden consentir o pueden evitar que sus hijos puedan caer en eso, sus hijas. Ahora yo le pregunto, independientemente del consentimiento o no de los padres, se supone que tener relaciones con una menor de edad es un delito a la luz de la ley. ¿Dónde están esos 14.126 irresponsables que preñaron esas muchachitas? ¿Dónde están las autoridades? ¿O dónde están los encargados de crear esquemas que le permitan a la sociedad dominicana evitar cosas como esa? Si dentro de esos hospitales hubiésemos tenido un programa de investigación, orientación y delación también al mismo tiempo de esos acontecimientos para que el Ministerio Público actúe con una legislación que le permita actuar sin tener que consultar ni a los papás ni a la muchacha. Esos 14.126 irresponsables que siendo muchachos, ahora van a tener ellos también que criar muchachos con esa menor de edad que dio algo en esos hospitales. Niños criando niños. Y usted quiere que aquí no haya delincuencia y usted quiere que aquí no hayan jovencitos que no tengan posibilidad de encontrar trabajo ni de estudiar ni nada porque no hay una orientación del Estado, ya que los papás irresponsables no lo hacen, que es por donde tiene que comenzar la cosa, pero el Estado tiene recursos para ese tipo de programa de orientación, para evitar que en el futuro tengamos que invertir en la prevención del delito que pueden generar esos muchachos que nacen y no van a tener un cuidado responsable. En 21 hospitales, imagínense que hagan el levantamiento en todos los hospitales. Y de esos 14.126, ¿cuántos hay presos? Aunque sean menores también. Que los papás que permitieron eso también tienen que estar presos. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada. Es una noticia y pasó ahí como simple estadística. Y lo publican. Esto no debieron publicarlo si no se iba a actuar. No debieron publicar eso. Por el contrario, eso incentiva a que menores que tienen capacidad para leer e interpretar cosas y le interesen los medios de comunicación. Pero mira, no pasa nada. El 24% de las mujeres que dieron a luz en esos 21 hospitales eran menores de 18 años. Y hay inclusive niñas que dieron a luz con 13 años. Con 13 años. Y maternidad o los hospitales le sacan el muchacho, lo envuelven en un trapo. Muy bien, gracias, vaya para su casa.
Y no se ha creado un programa que obligue a esos hospitales a delatar ante el Ministerio Público ese acontecimiento para que persigan al papá irresponsable de ese embarazo de esa menor y que lo someta a la acción de la justicia. Para que nadie se atreva a inventar con eso. Pase como simple información, como simple estadística. Y eso va en aumento, porque hace 2 años yo leí una información así y era un 11%. Era un 11%. Y en este año, hasta octubre, en 21 hospitales solamente, 14.126 niñas. Y como nadie hace nada, y las autoridades a través del Ministerio de Salud Pública que tienen recursos para la orientación y prevención y política de esa naturaleza, usted le pregunta dónde se fueron esos recursos que le está despachando el Estado Dominicano o el Poder Ejecutivo a esa institución para esos fines. Usted no ve la política de prevención, ni de orientación, ni de persecución que tiene que haber también una política de persecución a esos acontecimientos. Entonces yo les recomiendo a las autoridades dominicanas que con relación a ese tema hay que sentarse a generar política y crear mecanismos que obligue a los hospitales que participan en ese parto y a los médicos a tener obligatoriamente que informar al Ministerio Público. Pero que a su vez obliguen al Ministerio Público a actuar en consecuencia. Para que esos irresponsables entonces tengan que responder por ese hecho, porque es un delito y no pasa nada, pasó como simple información. Y cuando viene a ver de esos 14.126, más del 80%, el 90%, son muchachitas que después tienen que estar buscando y así hasta prostituyéndose para poder mantener el muchacho. Porque el papá tampoco le responde en la mayoría de los casos. Y usted ve los tribunales de la República llenos de muchachitas demandando a su irresponsable. Y los jueces conocen el proceso y ni siquiera se preocupan tampoco por decirle a ella, orientarla. Para quien hizo eso, quien cometió eso en contra de ella, con consentimiento no. Aparte de la obligación de mantener a ese muchacho, tenga que responder por lo que hizo. Y pasa como simple proceso judicial. Una demanda por manutención. Por eso no puede seguir pasando. Hace 2 años era un 11%. Ahora estamos en un 14%. Y vuelvo y digo, hace 2 años fue un levantamiento en una mayor cantidad de hospitales. Ahora es en 21 hospitales solamente. O sea que la cifra tiene que ser el doble o el triple desde el punto de vista numérico de muchachitas que han dado a luz en este año, menores de edad. Y nadie sabe dónde están los papás. Y nadie le informa al Ministerio Público que eso está ocurriendo de esos hospitales para que actúen en consecuencia. Y por lo menos genere un temor dentro de esos hombres irresponsables de que no pueden hacer eso porque pudieran ser traducidos a la acción de la justicia. Por eso esa cifra va en aumento y dentro de 2 años ustedes verán que la cifra va a ser o 16% o 18%. Muchachitas pariendo en este país. Ojalá que lo que uno le dice a ellos o lo que les recomienda, por lo menos se sienten las autoridades que tienen que ver con eso, analizar y a crear política orientada en esos términos que acabo de decirle. Los hospitales tienen que ser obligados a informarle al Ministerio Público de esos acontecimientos para que el Ministerio Público actúe en consecuencia y persiga de forma inmediata a esos padres irresponsables que embarazaron a niñas menores de 18 años. Que miren cómo vamos en aumento y parece ser que eso no lo va a detener absolutamente nadie. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:13. En Nicaragua, la policía ha allanado la sede de un famoso periódico llamado El Confidencial, dirigido por un veterano periodista, Fernando Chamorro, y ha decomisado ordenadores y documentos. Hay todo un avispero. La sociedad nicaragüense solo habla en estos momentos del allanamiento que se le hizo durante el día de hoy al periódico El Confidencial, una publicación que es crítica de la forma de gobierno del presidente Daniel Ortega. Diferentes medios de comunicación se han solidarizado con el medio de quien
presuntamente le han sido sustraídos documentos y equipos, supuestamente también por mantener una postura crítica de la administración del presidente Ortega desde que regresó al poder en el año 2007. De una manera también similar, los empresarios nicaragüenses han pedido que se adelanten las elecciones en Nicaragua y el sector privado ha advertido del profundo deterioro de la economía. Dicen que el país ha perdido $750 millones de inversión directa por la crisis que vive su país. Las principales cámaras empresariales de Nicaragua han cerrado fila esta semana para exigir al presidente Ortega el adelanto de las elecciones como salida a la profunda crisis política que golpea al país centroamericano tras 8 meses de protesta que reclaman el fin del régimen y una violenta respuesta por parte del exguerrillero sandinista que ha dejado ya 325 muertos. Continuamos con los comentarios individuales y el turno en este momento es de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo más cordial a los oyentes del gobierno de la tarde. Y bueno, va muriendo este mes y con él se va yendo un 2018 lleno de muchos sobresaltos, de como acostumbramos cada año. Muchas cosas, a veces nuevas del todo, a veces son continuaciones de viejas problemáticas que tiene el país. A veces solamente cambian los nombres. Y sobre eso quería hacer una reflexión que curiosamente tocaba a Eddie en un momento dado. Siempre uno tiende a preguntarse qué nos deja un año, qué enseñanza pues marcó en nosotros la senda para repetir lo que estaba bien, como decía la campaña de Danilo, ¿verdad? Continuar lo que estaba bien, cambiar lo que estaba mal y hacer lo que nunca se había hecho. Y es necesario que como país y como sociedad convengamos en que parte del aprendizaje, incluso de las tragedias, pasa por sacar una moraleja. Siento que al igual que otros temas, que otras problemáticas nacionales, nos estamos yendo por las ramas. Claro que es importante, es innegable el valor noticioso que tiene, que alguien filtrara de seguro a voluntad una conversación entre dos empresarios. Claro que tiene importancia saber cómo piensan, cómo se expresan, incluso a veces hacia sus adentros. Eso es obvio que tiene un valor de información. Ahora, para mí como ciudadano lo más importante, insisto, es cuál va a ser la exigencia de la autoridad nacional, le hace el Estado, por la vía de las agencias pertinentes, para exigir la responsabilidad o compartida o en solitario, y las reparaciones que en muchos casos ya se han hecho con el dinero de todos, con el dinero del erario por la vía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es entonces al Estado al que habrá que entregarle la indemnización o una parte de ella, tratándose de los trabajos de reparación de infraestructura, porque Eddie ha hecho mucho hincapié y tiene razón. Es bueno recordar que cuando ocurre una tragedia, no solamente en este caso rompe una pared o una ventana o una puerta, hace un daño psicológico. El estrés postraumático es una realidad. Se estudia, se trata, hay terapia. Los que menos dinero tienen, los que menos riqueza tienen, también necesitan el acceso, sin dudas, a ese tipo de terapias. Ellos también se ven afectados cuando este tipo de acontecimientos ocurre tan cerca como en el frente de tu casa. ¿Cuál va a ser la moraleja para la gobernanza? ¿Ustedes creen que se sienten menos seguros de volver a hacer triquiñuelas y otorgar, por ejemplo, permisos para que se coloquen, que no fue el caso ahora, porque la instalación es viejísima? Pero va a cambiar algo a raíz de esta situación para que los consejos edilicios, donde se reúnen los regidores, toman decisiones por votación y donde terminan facultando a sus alcaldes para otorgar determinados permisos, por fin van a otorgarse esto sobre la base primero del cumplimiento de las leyes que están ahí y luego, por el amor de Dios, del sentido común, que parece que lo hemos perdido aquí en República Dominicana. Por cierto, se vale no solo para gasolineras, no solo para estaciones de propano, no solo para gas natural, se vale también para la parada de autobuses de Santo Domingo Este, que tiene su propio lío ahí, con su propia situación, sobre todo con dos regidoras que en teoría eran de la oposición y que terminaron pues apoyando algo bastante complaciente para la autoridad de allí, de ese gobierno municipal.
La gran pregunta que nos hacemos es, todo lo que se convierte en noticia, en portada, en escándalo, que se convierte en el tema obligado, simplemente se va a desgastar y va a pasar. Va a ir fluyendo de la portada a la contraportada, al editorial, a la página 3, y va a terminar dentro de un par de semanas en un recuadrito pequeñito, donde se terminan las noticias nacionales. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Yo, que nací, creo, con una carga de optimismo que siempre he creído es alta y trato de fortalecerla cada día, he querido ver, he querido interpretar signos sumamente positivos en los últimos años. Uno de esos signos, siempre lo he compartido y es casi un mantra, lo repito a menudo, tiene que ver con la decisión que tuvo el pueblo dominicano, señores, de colocar el tema de Odebrecht en el centro de sus aspiraciones y sus exigencias. El tema pasó una semana, 2, 3, un mes, 2, 5, 6, un año. Y tiene que ser en su segundo año, ya después de probablemente la mitad de ese segundo año, que el tema cede. No muere del todo, pero termina cediendo. ¿Y cómo se logra eso? A través de el ejercicio primero de concientización del ciudadano, y luego el ciudadano, una vez está concientizado, presiona ¿a quién? Al resto de actores de la sociedad, actores políticos, actores institucionales e incluso actores mediáticos. Porque los medios, independientemente de que tienen agendas, intereses, de que se nutren de la realidad de todos los días, la rutina de accidentes, leyes, diversos acontecimientos, son sus lectores, sus oyentes o televidentes, los cuales también a través ahora de la interacción, sobre todo la que generan las redes sociales, ahora empujan, llevan a esos medios, esas instituciones, en su inmensa mayoría privadas, hacia el terreno que ellos quieren. Y eso es muy importante. Eso en parte nos indica cómo han ido cambiando las cosas. Quiere la comunidad de Villas Agrícolas, quiere la comunidad dominicana en general sacar verdadero provecho, moraleja, enseñanza, ganancia posterior a la terrible tragedia y a las pérdidas irreparables. Es más, probablemente en nombre de la memoria de esas pérdidas irreparables, luchen comunidades, individuos, por mantener un criterio de exigencia que obviamente no rompa los canales, que aproveche los canales que se han creado para lograr primero todo el resarcimiento posible al que tienen derecho. Al que tienen derecho. Y que no venga nadie después a ningunearlo. Ah, ustedes quieren dinero. Sí. Una gran parte del resarcimiento es material. Y eso es legítimo y está bien que lo exijan. Claro que sí, por supuesto. Porque las empresas, entre otras cosas, buscan la rentabilidad y esa se mide también en recursos materiales. Con eso ustedes no están haciendo nada inmoral. Lo digo porque tarde o temprano siempre sale el epicúreo del barrio. Ay, ¿quieren dinero? Sí, es parte de lo que les corresponde legítimamente. Hagan uso de todas las herramientas posibles. Hay abogados, sobre todo muy jóvenes, bien capacitados, que están en condiciones, sobre todo porque están al inicio de su carrera, que podrían perfectamente servirles a esos grupos afectados, cada uno en su distinto nivel de afectación, para tanto a nivel individual, porque los derechos en principio son individuales, pero luego como fuerza colectiva, como fuerza de bloque, hacer esas exigencias. La fuerza del capital, de su inversión, de su enorme creatividad y factibilidad, porque esa es la ventaja que tiene el capitalismo sobre otros sistemas, la factibilidad. Es un sistema realizable. Aquí en el Congo, en Pekín, donde quiera, es realizable. Eso no lo tienen los otros sistemas que se han ensayado o propuesto. Esa factibilidad, entre otras cosas, ocurre porque cuando las sociedades maduran, pueden generar las regulaciones que le pueden poner fin a los abusos, a las negligencias y a toda esta vorágine de descontroles, muchos de ellos precisamente auspiciados por el mercantilismo y la relación muchas veces tramposa del capital oligárquico con los gobiernos. Donde eso no existe y las instituciones son fuertes y el cumplimiento a la ley es la norma heredada de generación en generación y fortalecida a través de esa herencia, entonces las empresas están obligadas a hacer grandes políticas preventivas y cuando los accidentes ocurren, porque ocurren en cualquier parte del mundo, entonces están obligados a volcar grandes políticas de responsabilidad social, porque lo que más le importa a una compañía, en teoría debe ser cuidar su marca.
el prestigio de la misma. Donde las marcas tienen seguro que no importa lo que pase, sus privilegios de mercado, servidos por el Estado, no importa, van a tener acceso a su cuota, bueno, pues le da lo mismo. Allí donde hay una competencia real que se va a alimentar de esos errores y que le puede sacar provecho, que le puede sacar partido a esas situaciones, entonces usted tiene que poner las barbas en remojo, tiene que generar políticas directas. Si tiene que pedir disculpas, oiga, hay empresas que han tenido que hacerlo y han tenido que hacerlo de una forma que sea satisfactoria para el resto de la sociedad, pero no se quede en la disculpa. Tiene que venir la reparación y ahí están los perfectos ejemplos historiales de las multas millonarias, enormes, a grandes empresas. Si usted no lo escuchó, investigue lo que pasó hace unos años cuando grandes empresas del conglomerado automotriz decidieron tratar de burlar los controles y fabricar vehículos cuyas emanaciones de gases estaban por encima de lo que las leyes, sobre todo en el caso europeo, permitían. Bueno, la multa todavía se está pagando, porque se paga en un plazo enorme por la cantidad que es. Pero no se vaya más lejos. American Mobile es la telefónica propiedad de Carlos Slim, el que fue el hombre más rico del mundo durante un tramo importante de la pasada década. Y de esta. O mejor dicho, de esta. Hasta que Jeff Bezos les rebasó. Bueno, American Mobile en su momento intentó también burlar unos controles y hacer uso de una serie de ventajas. La multa pasó de $1,000 millones, recuerdo. También tuvo que pagarla en un plazo importante. Y esto, sin dudas, no hace sino presionar en la dirección adecuada. Los ciudadanos, los propietarios, los consumidores son la base sin la cual el sistema, sobre todo el libre mercado, que es lo que en teoría se pretende a través de las leyes, o por lo menos a través de la Constitución Dominicana, que reconoce la propiedad privada y el mercado, se supone que esas son las herramientas para encauzar a través de la legalidad esas actividades. Este es un perfecto ejemplo del cual, más allá de las noticias, más allá del impacto de los primeros días, y después obviamente de entrar en la rutina donde va erosionándose el impacto de la información, tenemos que sacar alguna moraleja y tiene que ser mucho más allá de que si se filtra un audio o no. Tiene que haber decisiones, sean estas de un juez, de una institución, así las mismas sean probablemente acordadas por los actores, pero tiene que haber consecuencias, pero sobre todo tiene que darse una moraleja para que futuras empresas de actividades similares aprendan la lección, prevengan daños como estos y la sociedad se sienta resarcida. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:30. Esta es una noticia a la que hay que prestarle mucha atención, sobre todo a los que están conmigo. El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana informó este viernes que impuso una multa de 30,000 pesos al jugador de las Águilas Ibaeñas, Juan Carlos Pérez, y lo suspendió por 10 partidos para la temporada otoño-invernal 2019-2020 por violación al artículo 54 del reglamento vigente. En un comunicado manifestó que la suspensión al jardinero del conjunto cibaeño empezará a correr a partir del primer día en que dicho jugador agote un turno en la venidera contienda con uno cualquiera de los equipos. Asimismo, el presidente de la liga dispuso en el numeral tercero de la resolución que el jugador Juan Carlos Pérez no podrá accionar por el resto de la temporada 2018-2019 en ninguna de sus fases, a menos que sea con su equipo Águilas Cibaeñas. ¡Qué barbaridad! Tenía que abrir la boca ese jugador. Hay unos audios ahí donde parece que entre dimes y diretes él responde a un audio de Rafael Furcal, exjugador de las Águilas y de Grandes Ligas, y es un audio muy desafortunado, sobre todo por la forma, por el uso de términos soeces. Bueno, termina provocándose esto. La liga ya tiene un reglamento. Habla de aquello en aquello y estos son los resultados. Estas son las consecuencias. Sí, estas son las consecuencias. Es una pena. Yo he tratado a ese muchacho. Pero este es el segundo de las Águilas Cibaeñas que hace un video similar. No, y ya le había pasado lo mismo Juan cuando al término del campeonato pasado hizo un video. Siempre dicen que pensando que no se va a filtrar, pero bueno, eso... Eso pensaban la gente de Poliplaza y Propagas. No, eso y todo, por ejemplo, y todo el que se graba en acto íntimo. Ay, eso era para consumo personal. Digo, bueno, qué tema. Ahí está. Qué tema. A la entrada de Santiago, una pena,
hay un letrero que dice que aquí no se puede hablar de pelota. Ya usted sabe, si usted va para su Santiago, como yo, se queda calladito, disfruta de la entrada, de todos los bombillitos, de lo limpia que está la Hable de ciudad. otra cosa. Y prende el switch en el sótano, porque ya esto hay que cogerlo con humor. Aparentemente nos va mal en la temporada. Felicidades para las estrellas, por cierto, que todos los días están mejor. Ojalá y que este sea el año verde. Nieves se niega a hablar del tema. Dice que Digo, le está yendo bien así. Aquí hay gente que muere si ganan las estrellas este año. Yo conozco como 6. Nadie sabe cómo. Yo conozco como 6. O sea que yo espero que de verdad les vaya bien, pero tenemos que considerar que perderíamos 6 ciudadanos notables Claro. si ese equipo llega a la final y Por gana. cierto, que lo hablamos ahorita temprano, de 3 a 5. Felicidades a los agraciados. Hoy es el Día Internacional del Mono. Ah, pero qué bien. Bueno, eso. Importante. Gracias, José Luis, por participar. Sí, Pase sí, por sí. donde Ana Peralta. Muy importante. Qué bueno. ¿Usted no conoce a alguien que vaya a celebrar hoy? Muchos. Bueno. Hay inclusive algunos que son muy famosos. Bueno, Esteban Delgado, este es el momento de su comentario. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Me llegan las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el proceso de renovación de marbetes, el derecho de circulación de los vehículos para el próximo año, que se inició en octubre de este año y que debe terminar el próximo día 7. Hasta ahora se han renovado sus marbetes un 32% de los vehículos que están registrados para renovar y falta todavía el 68%. De acuerdo con las estadísticas de impuestos internos, lo que se ha renovado hasta ahora representa una recaudación de 744.8 millones de pesos. Si eso es el 32%, quiere decir que el gobierno espera recibir a través de la DGI por renovación de marbete alrededor de 2.300 a 2.400 millones de pesos. Le queda todavía un este mes año. para vencerse, ¿verdad? Le queda un año, justamente, bueno, un poquito menos de un mes, porque se termina el día 7 de enero del 2019 el proceso de renovación de marbetes o de expedición de marbetes, y entonces recordamos que tiene un costo de 1.500 pesos para los vehículos del 2013 hacia atrás o del 2012 hacia atrás, y entonces 3.000 pesos para los vehículos del 2013 hacia acá, o sea, los que tienen de menos de 5 años o menos de Esteban, de yo modelo. tengo una réplica en eso. Aquí los carros no deberían pagar así. ¿Tú no crees que debería haber una escala un poco más adecuada? Debería haber una escala, debería establecerse. Y debería ser al revés, los más viejos que paguen más. Sí, bueno, los más viejos que paguen más, pero también podría ser por precio, por costo, y así sería un impuesto más progresivo. Eso se intentó hacer cuando se estableció en la ley 253, en la reforma fiscal que aprobó el presidente, que hizo aprobar el presidente Danilo Medina a su llegada al gobierno a finales de 2012, donde se estableció que los vehículos iban a pagar un 1% de su valor como derecho de circulación. 1% tal vez era mucho, pudo haber sido un 0.5, pero lo que hizo el gobierno fue que lo dejó sin efecto a propósito de la queja de la gente, y entonces sin modificar la ley dispuso que se volviera a la posición anterior. La posición anterior es la actual, solo que antes se pagaba 2.200 pesos, ahora pagan 3.000 pesos los vehículos de menos de 5 años y 1.500 pesos los vehículos de más de 5 años, con una penalidad de 1.500 pesos para los que esperen hasta después del 7 de enero para hacer su renovación de marbete por cobro de mora, porque no se hace prórroga en este caso, y eso es también importante para que la gente entonces vaya a sacar su marbete. Yo fui y busqué el mío hoy. Tuve que ir por ventanilla a una de las entidades. En la ley. Sí, tuve que ir por ventanilla porque ya el plazo para renovar a través de la web también se venció. Quiero hablar del presupuesto, porque aquí en la República Dominicana todos los años hablamos de que el gobierno tiene que buscar dinero prestado para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, es decir, el déficit fiscal más lo que debe buscar para cubrir vencimientos de deuda. El año 2019, de acuerdo con el presupuesto que se aprobó, el gobierno tendrá que buscar 156.000 millones de pesos prestados para pagar deuda y 75.000 millones de pesos prestados para cubrir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que va a ingresarle en recaudación y lo que va a gastar en el presupuesto fuera de deuda. Ahora, quiero hacer esa referencia porque fíjense algo interesante. El gobierno en este año
elaboró para este año un presupuesto de gastos fuera de deuda, un presupuesto de gastos de 689.886 millones de pesos. Y para el próximo año su presupuesto de gastos fuera de deuda será de 765.455 millones de pesos. La diferencia entre el presupuesto de gastos de este año El mayor endeudamiento en los y el últimos 10 presupuesto años. de gastos del año que viene, la diferencia es de 75.500 millones de pesos. 75.000 Sí, millones. esa es la diferencia entre el presupuesto de gastos de este año y el presupuesto de gastos del año que viene. 75.500 millones de pesos. Y esa es justo la cantidad de dinero que el gobierno ha estimado que va a tener como déficit este año, porque su estimación de ingresos para este año es de 689.000 millones. Es decir, el gobierno espera que el año que viene, el 2019, le ingrese lo mismo que programó para gastar este año. ¿Qué quiere decir eso? Que si el presidente Danilo Medina, cuando se reunió con el Consejo de Gobierno este año, le hubiera dicho a sus funcionarios, bueno, señores, para el año 2019 vamos a manejarnos cada institución con la misma partida que se le aprobó en el año 2018. A repetirle el presupuesto. El presupuesto igualito. Si a Sin salud modificación. pública se le asignaron 78.000 millones, te queda con tus 78.000 millones. Si educación, que es un 4%, pero vamos a decir al país que se lo vamos a congelar este año en lo que se le asignó, el año que viene en lo que se le asignó este año. La presidencia igual. Si se hubiera hecho eso, sin anunciar un plan de austeridad ni nada por el estilo, simplemente vamos a congelar el presupuesto de gastos del año que viene, igual que el de este año. Entonces, el gobierno hubiera podido presentar un presupuesto sin déficit Sí, automático. claro. Hubiera dicho, señores, el año que viene, el presupuesto que estamos presentando, vamos a buscar 156 millones de pesos, 156.000 millones de pesos para pagar deuda, pero no hay déficit. ¿Y por qué no se hace así? Porque tú sabes que aquí, cada año hay que aumentarle partidas presupuestarias a todas las instituciones, lo No, cual eso, no no, eso entiendo. no es obligatorio. No es obligatorio. Te voy a decir por qué. Y deberían, por eso digo que no lo eliminar entiendo. algunas que lo que están absorbiendo el presupuesto pero sin no solo hacer eso, nada. no solo eso, sino que tú sabes por qué te digo que no lo entiendo. Primero, porque cada una de las instituciones lleva al Consejo de Gobierno una propuesta de presupuesto. Mire, yo quiero educación, salud pública, Ministerio de Defensa, yo quiero para este año tanto. Sí. Y siempre piden muchísimo más de lo que se le asigna. Por lo tanto, Sí. como se le asigna menos de lo que piden, no debería entonces asignársele más de lo que tienen en el mismo año y así tú tienes Correctamente. automáticamente una austeridad. Inclusive, hay instituciones que no terminaron de Que agotar no su terminaron de agotar presupuesto, su como el de presupuesto. salud pública, por ejemplo. Salud pública, hasta noviembre de este año, solamente había agotado el 80% de su presupuesto. Pero aparte de eso, el gobierno le está recortando 4.000 millones de pesos. Por eso. Entonces, si el gobierno le está recortando 4.000 millones de pesos y solamente ha agotado un 80% a 11 meses, quiere decir que no llegaría al 100% en los 12 meses completos. Esteban, no vamos. necesita, por lo tanto, tener un presupuesto igual, un presupuesto mayor el año que viene, si este año ni siquiera gastó el que tenía asignado. Venimos con una adenda, Esteban. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 6:43, entramos en el último tramo. Eddie Alcántara tiene algo que compartir antes de continuar con la adenda de Esteban. Miren, aquí hay una primicia, una comunicación que le envió Julio Mariñez como presidente de la Comisión de Control del Partido Revolucionario Dominicano a Víctor Gómez Casanova. ¿Por? En razón de lo que él dijo ayer, cuando se estaba, que lo comentamos aquí, de la inauguración de la ampliación, del primer ampliación Picasso, de del la ampliación del puente de multipoblado Caucedo, Caucedo, que él y Enrique habían hablado del tema. Le mandaron una comunicación prácticamente desafiliándolo, porque han parado en lo que establece la ley 33-2018, que habla de que cuando tú promueves una candidatura que no es la de tu partido, solamente enviando la prueba de esa manifestación a la Junta Central Electoral se produce la desafiliación del partido. Ay, ay, ay. Miren, distinguido, no le pone distinguido. Eso lo quítenlo, que eso lo puse yo. Víctor Gómez Casanova, señor Víctor Gómez Casanova, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Por medio de la presente comunicación, le comunicamos que hemos seguido con atención sus recientes declaraciones públicas promoviendo una candidatura que no ha sido contemplada por los órganos correspondientes
del Partido Revolucionario Dominicano, contraviniendo la línea política del partido y de la Convención Nacional del 3 de diciembre del año 2017, de que nuestro partido ha desarrollado un trabajo a nivel nacional para presentar candidaturas propias. Hacemos de su conocimiento que, atendiendo a sus declaraciones públicas en los programas fulano de tal y el otro fulano de tal, además de las recién declaraciones públicas de ustedes en las redes sociales, y la última intervención en el día de ayer, en la cual hace promoción a la candidatura externa a la del partido, estamos tomando las acciones pertinentes a la luz de las disposiciones legales y estatutarias. En consecuencia, y entendiendo lo dispuesto por el artículo número 3, por el numeral 3 del artículo 33 de la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esa es la que habla de la desafiliación cuando usted promueve candidaturas generales del partido. Óigame bien, es una expulsión automática que tiene estampada la ley 33-2018, para que estemos claros, porque no lo dice aquí, pero eso es lo que es. 2018, en el sentido de dar cumplimiento a las resoluciones emanadas por los órganos, es un deber de los miembros del partido, dice la segunda página. Por este medio le comunicamos el mandato de la Comisión Nacional de Control del PRD, en base al artículo 14 y 15, letras A, B, C, D, F y G de nuestros estatutos y reglamentos, y en referencia al artículo 44, 45, 46, párrafo A, B, D, E, F y G, artículo 49, artículo 53, párrafo A, C, D, E, G y H, artículo 55, todos esos artículos para que ustedes sepan. Pero fue el código no entero. lo puso Mariñez porque Mariñez no sabe nada de eso. Pero están ahí. Bueno. Pero de Alcántara. Por todo lo antes Está acabando puesto, al que está acabando con el acabado. usted está también. Exacto. siendo amonestado públicamente y se le instruye a que se abstenga de hacer pronunciamientos públicos que desconozcan las resoluciones y que desconozcan las resoluciones emanadas por los organismos de nuestro partido, así como de las disposiciones contenidas en el estatuto y reglamento. Finalmente, le reiteramos que en el marco del acuerdo que hizo el PRD con el presidente Danilo Medina por el cuatrienio 2016-2020 para gobernar el país, se lo digo porque esta es eléctrica chiquita, que casi no veo, señores. Posterior a ese periodo, nuestra organización no tiene ningún otro acuerdo ni compromiso para el año 2020. O sea, se desvincula del anuncio que hizo Víctor. Por la Comisión Nacional de Control, Julio Mariñez. Bueno. Hizo un esfuerzo de leer porque me la mandaron chiquitita y opaca, porque una comunicación de hoy, de ahora mismo, que le envíen a Víctor Gómez Casanova. Bueno, el Y presidente... nosotros habíamos dicho ayer que eso iba a generar una situación en el PRD y que Víctor Gómez Casanova, en un acto entreguista, hizo unos pronunciamientos que le iban a generar este tipo de consecuencias. Lo dijimos el día de ayer. Bueno, el presidente también dijo que hoy, respecto de lo que dijeron ayer el director de aduanas y lo que dijo el mismo Víctor Gómez Casanova, que era apresurado. Y que ese no era el escenario también. Exacto. Tuvo unas palabras el presidente Danilo Medina, que por cierto no hizo uso de la palabra en ese acto de ayer en el que ellos promovieron la reelección. Decíamos ayer nosotros que el presidente se había quedado muy tranquilo, no dijo nada, pero creo que se notó que como que no le causó tanta gracia. Sería que los ejemplos no le gustaron. Danilo le llamó imprudente. Sí, eso que fue una imprudencia. Bueno. Pero muy bien, bien por el presidente, bien por el Partido Reformista, Revolucionario Dominicano, que hizo lo propio. Eso es la disciplina y hay que mantener la disciplina dentro de los partidos políticos, porque si no, esto sería más selva de lo que es. Esteban no ha terminado su comentario. Decía eso, que si el presupuesto de gastos de este año se hubiera sometido como el mismo presupuesto de gastos, no estoy hablando de ingresos, del año que viene, tomando en cuenta que el gobierno piensa recaudar el año que viene lo mismo que
estimó gastar este año, entonces hubiera podido tener un presupuesto sin déficit fiscal, puesto que sus recaudaciones alcanzarían justamente lo que se estableció como presupuesto de gastos este año. Pero sin embargo, el presupuesto del próximo año de gastos será de 765 mil millones de pesos, o sea, 75 mil millones de pesos por encima de los recaudados. Yo no entiendo eso. Y digo que no lo entiendo porque a veces los presidentes tienen la oportunidad de ganarse un voto de popularidad ante la población si toman un tipo de medida de esa naturaleza sin la necesidad de anunciar ridiculeces de austeridad como que van a utilizar menos combustible, que van a utilizar vehículos que no sean de lujo, de alto cilindraje, que si van a... O sea, todo eso se resume cuando usted le dice a un funcionario, mira, yo necesito que este año tú te manejes con el mismo presupuesto que tú te manejaste el año pasado. Pero presidente, mire que hay planes, bueno, sí, pero ajústalo tú mismo. Y así tú haces una austeridad o una reducción de tu déficit sin la necesidad de incurrir en muchos detalles. Yo recuerdo cuando el presidente Danilo Medina asumió en el año 2012, que se habló de que había heredado un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos, que después se dijo que era mucho mayor. Bueno, el presidente ahí tuvo la oportunidad también de decir, bueno, señores, vamos a gobernar. Mi primer año de gobierno, yo voy a gobernar con el presupuesto del año anterior. Y automáticamente se hubiera ahorrado un dinero. Pero, y no es un asunto para hacerlo en el cuatrenio completo. Es un asunto que tú puedes hacerlo como ensayo en un año, principalmente en el caso del año 2019, que no es un año preelectoral, por lo tanto no hay que gastar demasiado, pero aparte de eso, tomando en cuenta que este año hay muchas instituciones que no completaron o no van a completar su estimación de gastos o su presupuesto asignado. Y si no lo van a completar, e incluso se está haciendo una transferencia de 12 mil millones de pesos de instituciones a otras, pues hubiera sido un buen ejercicio que en el año 2019 el gobierno hubiera presentado un presupuesto de gastos equivalente o igual al presupuesto de gastos de este año para ahorrarse un déficit de 75.500 millones de pesos. Bueno, don Esteban, la pregunta es ¿por qué no se hizo de esa manera? No es la costumbre en el Estado Dominicano. No lo hacen. Incluso cada año se aumenta siempre el gasto, aún haya seguridad de que va a haber un déficit. El Estado Dominicano es por definición deficitario. El Estado Dominicano es por definición un Estado que maneja la riqueza que le quita a los actores participantes en su economía para pagar salario, para pagar nómina, para pagar deuda. Botella. No, bueno, sí, de todo. ¿Cuánto de esto se usa específicamente para incentivar la generación de un mejor estadio de cosas en materia productiva? El modelo productivo dominicano. Pero pensemos incluso en la formación de recursos humanos. Se ha insistido mucho en lo de la educación y el 4%. Bueno, hoy nos levantamos con que el Banco Mundial va a dar 100 millones para lo mismo. Va a prestar 100 millones para lo mismo. ¿Para educación? Sí. Y entonces uno dice, pero entonces ¿de qué sirve? O sea, no, es que eso lo disfrazan para eso. Sí, el presupuesto Oye, eso lo disfrazan para eso. Ya el presupuesto de educación para el año que viene. Que Como creo que todos los cuartos del mundo. Mira, el año Porque que viene. mientras más sube el presupuesto. Educación va a tener un presupuesto el año que Mundial? viene de 170.500 millones de pesos. ¿Por qué hay que cogerle 100 millones de pesos al Banco Eso Mundial? es 18.000 millones de pesos más que el de este año. Yo le dije a ustedes que Y sin embargo, entonces le van a dar un préstamo No, y de que 100 millones de son dólares. 5 mil millones de pesos, que en comparación a eso tú dices, como, espérate, que hay algo como... No, lo que pasa, yo le he dicho a ustedes que eso es como Candito. Yo le he dicho a ustedes como Candito, que tendiendo cuarto en los bolsillos, desde que veía una compra-venta, empeñaba el reloj. Lo que está, óyeme, es que lo que hay, la política que hay aquí es coger todo lo que prestan. No importa para lo que sea. Entonces, ¿tú crees que esos 5 mil millones de pesos que se van a tomar prestados, ciertamente lo van a invertir en un área de educación? Si educación tiene cuartos que le sobran. Eso no lo entiendo. No te lo disfrazan así para que la apruebe el Congreso. Entonces, el Estado Dominicano se endeuda a una velocidad pasmosa. Se podrá discutir luego o no la tolerancia de la cantidad de deuda sobre Producto Interno Bruto, pero la velocidad va rápido. Va rápido desde hace una década para acá. 195 mil millones solamente para el año 2019. No son 195 mil millones. Mi hermano. Son 231 mil millones. Es más. Es más. Está brillante Esteban. Sí, hermano, pero tengo que decir la verdad. Y para los que acabaron con Esteban son ayer. 156 mil millones de pesos. Para los que acabaron con Esteban ayer. Oye, es a veces que él viene así, óigame bien. Y 75.500 millones de pesos para el déficit. Ahora, fíjate que tú tienes aquí algunos economistas proponiéndole al gobierno que vendan parte de sus activos
El caso de Punta en Catalina. empresas privadas, en empresas estatales, no solo Punta Catalina, sino de otras empresas donde el Estado también tiene acciones, que los vendan para cubrir déficit o para reducir su déficit. Ya estamos perdiendo pero tú patrimonio. puedes reducir tu déficit simplemente Sí, frizando el presupuesto Pero un solo año. eso un solo significa año. que ya comenzamos a perder Para mí, patrimonio. para mí, automático. Producto de la deuda. yo me Te voy, dan 75 mil millones tú de me vas a pesos. excusar, yo voy Y no más, tienes que yo perder voy más lejos que tus tú. activos. Yo voy más lejos. Para mí las dos cosas son lícitas y necesarias. Para mí el Estado puede también... Pero no para cubrir déficit. Tú no, puedes- para... Entiendo. tú No puedes con esa vender tus intención. activos para cubrir déficit, No con debería esa ser para intención. invertirlo en La algo cosa, específico. la cosa. Pero no para De cubrir acuerdo. déficit. Pero le digo a ustedes que si seguimos como vamos, con este endeudamiento a la carrera, sin control, creyendo que el Estado es inagotable, que es el criterio de mucha de la gente que está administrando los cuartos de este país. Inagotable no es, por eso hay países O inagotable, ya comenzamos a perder patrimonio. Sí. Hay que vender vaina ahorita para comenzar a pagar intereses, porque ni la deuda es. Así que Recuerden que lo más parecido a la economía de un país es la no, economía de una y gracias casa. a Esteban Delgado por venir tan brillante. Esteban está lúcido. Sí. Esteban, te has aplatanado bien Lo que al pasa es que chico. aquí decimos la verdad. Y no es verdad, ¿eh? La verdad. Eso es cuando No, Esteban ayer Delgado tú- hace un comentario, No, dice la verdad. antes de ayer con A Punta veces Catalina estás tú no de estabas acuerdo diciendo la y a verdad. veces tú no estás de Gracias por acuerdo, haber pero esa es la estado verdad. con Tú no estabas diciendo la verdad nosotros. como Sí, la verdad Hasta sí. esta Y después lo hora, reiteraron después. este equipo se despide. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde otra vez. Buenas noches y feliz fin de semana. El gobierno de la tarde.